Buenas tardes. El día de hoy tenemos a la doctora Edith Seger. Ella estudió bachillerato y es licenciada por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Realizó una maestría en matemática en la Universidad de Kansas y una maestría y doctorado en estadística en la Universidad de Wyoming. Trabajó 3 años en la UNEC, hoy INEI, y 20 años en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 18 años en East Tennessee State University. Y actualmente es profesora emérita en ambas universidades. Su pasión es analizar datos y colaborar con profesionales de otras áreas. Sin más, es un honor para mí presentar a la doctora Seger. Adelante. Muchas gracias, Claudia, y muy agradecida al coloquio de física de la Universidad Católica por haberme invitado para conversar con ustedes hoy día sobre los análisis que he estado haciendo recientemente de los datos del COVID en el Perú. Entonces, me avisa, Claudia, si se ve en la pantalla lo que yo Sí, pongo. ¿Mm? sí. Muy bien. Entonces, cuando empezó la epidemia, la pandemia, llegó al Perú, de inmediato, cuando los datos diariamente se iban poniendo en la internet, yo los iba anotando. Después vinieron los datos abiertos que pusieron a mediados de, ya más de un mes después que empezó todo, ¿no? En mayo, en algún momento. Lo que van a ver ahora es lo que he podido analizar con los datos que se hacen públicos. Lo ideal para un estadístico siempre es planear la recolección de datos, porque en base a lo que uno piensa hacer en el análisis es qué datos necesita recoger. El trabajar con datos producidos por otros, sin tener control en lo que se produce, o cómo se produce y qué detalles incluyen, es siempre difícil, ¿no? Es un desafío, porque no encontramos todo lo que necesitamos. Pero como con otras cosas en la vida, siempre digo, uno hace lo que puede con lo que tiene. Y eso es lo que vamos a ver. Primero vamos a conversar sobre qué datos de libre acceso hay, qué nos cuentan los datos acerca de los mismos datos y qué nos cuentan los datos acerca de la pandemia en el Perú. Los datos se hacen diariamente públicos en los portales del MINSA, del SINADEF, y ahora hay un sitio único donde se ponen. Tienen ustedes los datos de la sala situacional del MINSA. Esos datos no se analizan ni en el pasado se corrigen, ¿no? Y aparecen, pongamos algo que a mí me encantaría saber, es cuántas pruebas de cada tipo se hacen. Pero como ustedes ven, las pruebas se presentan en forma unificada. Entonces no puedo calcular la positividad por la tasa de positividad por cada tipo de prueba. Y como sabemos, las dos pruebas son diferentes. Una mide anticuerpos y la otra detecta el virus, ¿no? Después tenemos los datos abiertos sobre positivos y fallecidos. Aparecen así en archivos CSV. Y tenemos la información geográfica, edad, sexo. No aparece, pongamos, la fecha de inicio de síntomas, que ayudaría tanto para los que hacen epidemiología. Yo no trabajo en epidemiología, yo soy simplemente estadística, que me apasiona analizar datos y eso es lo que estoy haciendo con estos datos, ¿no? Con herramientas sencillas de estadística que uno aprende hasta en un curso introductorio de estadística. ¿Hay alguien que tiene su micro? Por favor, sí. Entonces, tenemos los datos abiertos del MINSA sobre positivos y fallecidos y tenemos el SINADEF, el registro de defunciones sobre muertes por todas las causas, que tienen un tablero de control muy bueno. Lo vemos ahí, inmediatamente uno pide un mes, un año determinado y le sale todos los gráficos que ustedes pueden ver ahí, pero las causas de muerte, que es lo que nos interesaría para poder analizar mejor los datos del COVID,
sí hay que ir a los datos abiertos, porque en el tablero de control solamente aparece muertes violentas y no violentas. Entonces nos vamos a los datos abiertos del SINADEF y también es un archivo del mismo tipo de los archivos anteriores. Los archivos han ido cambiando un poquito de formato, uno se ha tenido que ir adaptando para leerlo, pero son así actualmente. Y también ubicación geográfica, lugar de residencia. Y en las causas de muerte es donde se pudo haber hecho un mejor trabajo. Yo entiendo lo ocupados que están los médicos, pero tal vez faltó un poquito de orientación para que se llenen las causas de muerte con un código. Ya existen códigos internacionales para COVID comprobado y sospecha de COVID, cuando no se ha hecho la prueba, pero la sintomatología es evidente. Y entonces es bien difícil rescatar de ahí de esos archivos quienes murieron con COVID. Eh, como ya hablamos, los dos tipos de prueba, en la mayor parte de los países se ha usado solamente la prueba molecular, lo que llamamos prueba molecular comúnmente, y la PCR, y en las pruebas rápidas, las serológicas, lo que detectan no es el virus, sino el anticuerpo, y entonces esas se usan para, en verdad, para estudios de cero prevalencia, para ver quiénes han tenido el virus en algún momento. Pero en el Perú, por necesidad, se han usado para diagnóstico también. Entonces, una de las preguntas que vamos a tratar de contestar es si los resultados de ambas pruebas han tenido el mismo comportamiento a lo largo del tiempo. Al examinar los datos, ¿qué estamos aprendiendo de los datos? Uno de los comentarios de las cosas más comunes es, la gente dice, bueno, si se hacen más pruebas se van a encontrar más. Entonces a mí me dio curiosidad eso al comienzo y lo hice para datos hasta el 6 de junio y en las moleculares no se veía eso. Ustedes ven los puntitos esparcidos por todo el lado, no había una correlación fuerte. Sin embargo, cuando lo hice de nuevo posteriormente, del 19 de julio al 7 de julio, ya habían más personas con el virus, ya se notaba así una fuerte correlación, que los días que se hacían más pruebas se encontraban obviamente más positivos. Sin embargo, en las pruebas rápidas, eso sucedió desde el comienzo, ¿no? Que a más pruebas, más casos se detectaban. Por eso es que lo que uno tiene que calcular es la tasa de positividad, es decir, de los que le hicimos prueba, cuántos salieron positivos. Y como les dije, desafortunadamente en los datos que se hacen públicos no se está divulgando esa información por tipo de prueba, solamente en general, lo cual nos ata las manos un poquito. Otra de las cosas que vimos fue esto es con datos hasta de esta semana, y tenemos la línea roja es los positivos en pruebas rápidas y la línea azul en la prueba molecular. Se hacen, por lo general, al menos se hacían durante mucho tiempo, muchas más pruebas rápidas más serológicas rápidas que las moleculares. Y la tasa era más o menos de 1 a 4.5, perdón, a 3.5 casi. O sea, más del triple de pruebas se hacían de las rápidas que de las moleculares. Y encontramos algunos desacuerdos en el número de positivos. Pongamos acá, en junio, en la primera flecha que he puesto, parecía como que había una bajada en las rápidas, una bajada que no notamos en las moleculares. Y es que en esa época se dejaron de incluir las pruebas AIPRES que hacían las empresas entre las pruebas rápidas. Entonces, natural, al cambiar el criterio de qué pruebas se están contando, vamos a ver una bajada. Entonces, yo prefiero mirar a las pruebas moleculares como indicador de la tendencia de la epidemia, porque en un caso de duda, ¿no? Como en que este me dice que bajó y empezó de nuevo, pero yo creo que es porque se dejaron de considerar esas pruebas y prefiero guiarme por la línea azul. Sí hay una coincidencia en dónde fue el pico, que fue en agosto, a mediados de agosto. Luego, en la bajada, también vemos una bajada abrupta en las pruebas rápidas. No sé qué cambio de criterio hubo.
es una bajada abrupta que no vemos en las pruebas moleculares. Y los últimos días me da la impresión que se están haciendo menos pruebas rápidas y se ve como que está bajando, una bajada que no la notamos en las pruebas moleculares porque ha alcanzado un punto más o menos estacionario. Otra discrepancia, bueno, eso, los datos, cuando hay dos fuentes de datos para lo mismo, a mí me gusta comparar los dos, ¿no? Entonces, en las pruebas, perdón, en la sala situacional, que los datos van apareciendo día a día, pero no se actualizan, teníamos el gráfico de la izquierda. Y en los datos abiertos veíamos para los mismos días una imagen diferente. Entonces, ¿por qué, no? Acá había un vacío. Y es que parece ser, yo entré a mirar con más detalle los datos abiertos y pongamos, no había ninguna muerte en Lima Callao, lo cual era imposible casi. Entonces, es de que temporalmente algunos datos faltan y luego se actualizan, pero si bien en la sala situacional los datos del pasado no se revisan ni se almacenan, en los datos abiertos sí. Después de un tiempo ese espacio se llenó porque los datos se van actualizando. Entonces uno tiene que bajar toda la fuente de datos y volverla a analizar desde el comienzo. Y acá vemos también cómo se afronta el problema. Hubo dos ocasiones en que el Ministerio de Salud dijo que iba a sincerar los datos, me imagino a revisarlos. Entonces, en la sala situacional, todos los fallecidos que habían encontrado nuevos, que no los habían registrado antes, los ponían en un solo día. Entonces ustedes ven en la línea azul así una tremenda subida por un solo día, ¿no? En cambio, en los datos abiertos sí es retroactivo. Entonces, eso lo cuento para por qué es que decidí trabajar con los datos abiertos en lo posible. Solamente que para hospitalizados y camas de cuidado intensivo no hay datos en los datos abiertos. Tengo que trabajar con sala situacional. Y entonces acá vemos cómo a veces hay datos que faltan y luego se actualizan. Esto es en los datos abiertos, después de un tiempo, ese vacío que notábamos ya se había llenado. Ahora, vamos a repasar un poquito algunos modelos empíricos en la variable tiempo que todos conocemos porque los vamos a usar de vez en cuando para resumir el comportamiento de una variable. Los modelos en general se puede decir que son mecanísticos y empíricos. Los modelos mecanísticos explican las relaciones entre las variables, ¿no? Como se tienen los modelos en la química, con ecuaciones diferenciales y todo, y en la física. Y mientras, en el caso de la epidemiología son los modelos SIR y todos los modelos que se han derivado, complicando, en base a ese modelo SIR se le han ido aumentando letras, dependiendo de cuántos tipos de población, cuánto detalle se da. Entonces, esos son los modelos con que en verdad se trabaja en epidemiología. En cambio, acá vamos a trabajar simplemente con modelos empíricos, no, que son curvas, ¿no? En el tiempo, no con la idea de hacer pronósticos, porque como siempre digo, la epidemia va a desarrollarse de acuerdo a lo que la gente haga, lo que la gente pueda hacer, los cuidados que se tengan. La epidemia no sabe de matemáticas, no sabe que tiene que comportarse de acuerdo a una curvita. Nosotros usamos la curvita para resumir de una forma, digamos, elegante, decir, se presentó esta forma, ¿no? Pero por eso yo lo uso para describir el pasado. Soy muy cuidadosa de no hacer pronósticos realmente, es más para seguir evaluando una situación, no tanto como para hacer pronósticos. Entonces, recordemos la línea recta, que la caracteriza, que por cada unidad de tiempo se incrementa en una cierta cantidad. Si nosotros le tomamos, o sea, la cantidad en que crece por unidad de tiempo, eso es lo constante. Y si le tomamos logaritmos a eso, lo vamos a ver como este tipo de curva, y si le tomamos la diferencia finita, se va a ver una constante, o sea, algo que crece linealmente en los valores acumulados, digamos, de infectados, si en los valores diarios se vería como una constante. Luego
tenemos el crecimiento exponencial. Estos dos son tipos de crecimiento libre, es decir, no hay restricciones, siguen creciendo indefinidamente. Y al comienzo, una epidemia siempre tiene un comportamiento exponencial. Y ahí lo que es constante es la tasa de crecimiento. ¿Cuánto ha crecido hoy día con respecto a lo que había ayer? Y los primeros días hasta el 17 de marzo y en verdad hasta el 19, aunque ajustamos los datos hasta el 17, eh, se comportaba como una exponencial. Ustedes pueden ver los datos en rojo y la curva ajustada en azul. Y era una tasa de crecimiento diario del 37%. Eh, si nosotros le tomamos logaritmos a una exponencial, se ve como una recta. Y si le tomamos las diferencias finitas, es decir, lo que sería esto para datos acumulados y esto para datos diarios, se ve como una exponencial con una menor tasa de crecimiento. Pero también hay curvas un poquito más complicadas donde la tasa de crecimiento, lo que se mantiene constante es una versión un poco más elaborada del crecimiento, pero que llegan a un límite, ¿no? Y eso lo usamos para datos acumulados. Entonces tienen la logística, y la logística se caracteriza por ser simétrica en el sentido que el inicio se parece al final. Y la Gompers, que nos permite asimetría, y eso nos da una mayor libertad, ¿no? Es decir, que termine de una forma diferente a la inicial. Entonces, cuando nosotros tomamos, parece que me olvidé de un slide acá, porque cuando nosotros le tomamos las diferencias finitas a esto que es el crecimiento de los, que sería para el crecimiento de los datos acumulados, las diferencias finitas toman una forma de una curva, como si fuera una campana, que vamos a ver después. Entonces, ahora vamos a ver qué nos cuentan los datos. Ya hemos visto qué nos cuentan los datos acerca de los datos, qué pequeños problemas hay, y qué nos cuentan ahora los datos acerca de la epidemia de COVID en el Perú. Entonces, vamos a ver los positivos, los hospitalizados y finalmente los fallecidos, especialmente en cuanto a edad y género, ¿no? Porque encontramos algunas cositas interesantes. Entonces, primero veamos el efecto aparente en estudios observacionales es muy difícil establecer relaciones de causa-efecto. Entonces, por eso le llamo efecto aparente, lo que yo pienso que es el efecto de las medidas iniciales. Y tenemos, al comienzo era una exponencial, después yo le puse una recta simplemente para referencia, para hacer ver que no es una recta realmente, es una curva pero mucho más suave que el inicio, pero no se ve claro qué es. En cambio, si le tomamos los logaritmos, ahí se ve claramente cuáles fueron los puntos de quiebre, en qué fecha hubo un cambio de pendiente. Recordemos que las primeras medidas se dieron el 16 de marzo, se pusieron más estrictas el 18, y acá vemos que el 20 de marzo la pendiente ha cambiado. Luego siguió un tiempo con en vez de tener un crecimiento del 37% diario, y era 14% diario. Y luego vemos otro cambio el 12 de abril, entonces, y que se pone en el orden del 6%. Y pensemos que hubo antes del 12 de abril. Bueno, fue el cierre por Semana Santa, ¿se acuerdan que hubo una inmovilización total? Y para sentirnos más cómodos, no estaré viendo cosas que no existen, vamos a calcular cada día dividido entre el anterior, y a ese radio le resto 1 para ver cómo va el crecimiento diario. Y distinguimos 3 épocas bien, hay mucha variabilidad porque es algo diario y bueno, las pruebas a veces se analizan otro día, etcétera, pero vemos acá valores muy altos, luego vemos valores intermedios y luego ya los valores son mucho más bajos. ¿Y cuándo se dan esos cambios? Precisamente el 20 de marzo o el 12 de abril. O sea que coincide con lo que habíamos observado en el otro gráfico. Vamos a ver ahora los positivos en las pruebas. Como les digo, solamente estoy considerando, bueno, no solamente, pero en este momento estamos viendo solo las pruebas moleculares, que les confío más en cuanto a la tendencia. Y vemos claramente que la cumbre se dio en
agosto, a mediados de agosto. Y eso está reforzado por lo que vemos en hospitalizados, en muertes en general, etc. Y luego vemos una bajada muy pronunciada, casi lineal, en septiembre. Octubre, el ritmo de la bajada se vuelve un poquitín más lento, pero todavía. Y en noviembre vemos que como que se estabiliza, y eso es lo que me preocupa. Y los primeros días de diciembre también son un poquito preocupantes, ¿no? Entonces, eh, no olvidemos que hay que seguirse cuidando, que no hay que bajar la guardia, porque esta estabilización, digamos, en noviembre y este comienzo no muy optimista en diciembre me preocupa, luego de 2 meses de franca bajada. Acá tenemos los valores acumulados. Y acá le ajusté una curva de Gompers, aunque como le digo, no me gusta hacer pronósticos, pero me sirve para describir el pasado y para evaluar la situación. Y nosotros vemos que los datos reales como que ondulan alrededor, como ciclos alrededor de la curva de Gompers, ¿no? Y entonces acá tenemos los residuos que nos hacen ver lo mismo. Luego, pero ¿qué no me gusta de ese modelo? Como le digo, si a ustedes a la curva de Gompers se toman las diferencias finitas a los valores, les sale esta curva roja. ¿Y qué es lo que no me gusta? Que me da la cumbre por junio, cuando yo sé claramente los datos me indican que ha sido en agosto. Entonces, yo descartaría ese modelo para describir porque me parece que no refleja lo que realmente es. Otra forma de mirar a los mismos datos sería calcular la tasa de crecimiento, como la calculamos hace un momento para ver los puntos de quiebre. Y allí es algo que nos hace recordar a todos de que la escala en que uno presenta un gráfico tiene mucho que ver con la forma en que uno percibe el gráfico. Entonces, acá lo he hecho para todo el tiempo, tenemos las tasas altas, después medianas, después bajas, pero no me permite ver con detalle lo que ha sucedido en los últimos tiempos que los valores han sido bajos. Pero si yo grafico a partir de agosto, del 1 de agosto, simplemente, entonces veo la escala cambia porque los valores son mucho más pequeños y puedo ver con mayor grado de detalle. Y acá ustedes tienen claramente el comportamiento que ya sabemos de la cumbre a mediados de agosto y luego la bajada. Hospitalizados. Otra cosa de que uno se debe preguntar cuando analiza datos es, ¿debo estar ajustando una curva a todo el proceso? Y como conversábamos con el profesor y con Claudia antes, el profesor Castillo y Claudia antes de empezar la charla, en el Perú se tuvo que hacer un esfuerzo tremendo para implementar camas. Hubo un crecimiento o sea, de implementación impresionante y entonces la subida, no, el número de hospitalizados no es todos los que necesitaban ser hospitalizados, sino las camas que había disponibles. Entonces yo no me gustaría ajustar un modelo ahí porque no fue un crecimiento que se dio en forma natural, dependía de la demanda, no, pero no solo de la demanda, sino de la implementación de las camas. Entonces se ve la cumbre a mediados de agosto y luego una decidida bajada. Pero yo no ajustaría un modelo a todo el proceso, solamente me voy a concentrar en la bajada. Y entonces al comienzo la bajada fue muy pronunciada, tipo lineal casi, pero también se le podían ajustar otras curvas. Y luego empezó a curvarse, ven ustedes los puntitos, las curvas han sido estimadas con los puntos azules y los puntos rosados son los puntos nuevos, ¿no? Que no han sido tomados en cuenta para ajustar la curva. Y vemos que hubo un cambio alrededor, un cambio así de pendiente claro, alrededor del 5 de octubre, y en octubre fue que se abrieron, se entró otra etapa de reactivación económica. Entonces, y ya la disminución se volvió mucho más lenta. Ahora estamos siguiendo así como por encima de la curva, pero más o menos. Y puse el valor que según la curva tendríamos en diciembre para tener una idea, monitorear
por dónde es que estamos actualmente. Y las camas UCI ocupadas y los ventiladores han bajado mucho más lento que la bajada en hospitalización. Ustedes ven cuán lenta es esa bajada. Y lo que más me preocupa es la relativa subida, que no, esperemos que no dure mucho, pero acá se ve una clara subida que no vemos. Primero volverse totalmente estacionario y luego empezar a subir un poquito en el número de ventiladores usados, porque los ventiladores es para los casos más graves y sabemos que sobrevivir al ventilador es muy difícil, ¿no? Es difícil salir del ventilador en cualquier sitio del mundo. Bueno, entonces vamos a entrar luego al analizar los datos de fallecidos, pero antes de eso vamos a hacer un pequeño intermedio, por si una pausa, no intermedio, una pausa para ver si hay alguna pregunta, Claudia. Sí, muchas gracias. ¿Hay alguna pregunta por parte del público? Pueden levantar la mano. Mientras se anima, yo quisiera hacer una pregunta. Sí. Cuando habla de la curva esta que se ajusta a la Gamper, ¿no se ajusta también? Hay otros modelos ya epidemiológicos, o sea, tipo SIR, ¿no? Que Sí. puedan ajustar mejor esa curva. Claro, pero obviamente, como dije en un momento, la forma de analizar una epidemia es con los modelos SIR y todos los derivados de los SIR. Pero esos modelos utilizan a veces también curvas para describir, asumir qué pasa en este escenario, qué pasa en el otro escenario, ¿no? Entonces es un enfoque diferente. Acá solamente estoy viendo qué curvas se podrían usar para describir ese comportamiento que puede ser utilizado luego en modelos de tipo mecanístico, como los SIR y todo. Pero solamente estaba buscando de las curvas habituales y la Gompers era la que se me ocurría más, pero que me sirve para otros casos, pero en el caso de los positivos no la utilizaría por el motivo, buscaría otra, ¿no? Pero lo que como era una charla para los alumnos de física, lo que quiero es mostrar el proceso como uno va buscando y descarta cosas porque ve que no son realistas, ¿no? Sí, pero si uno quiere hacer un análisis de la epidemia, presentar varios escenarios y todo lo que pasaría desde el punto de vista epidemiológico, sin duda los modelos SIR y sus derivados son el camino a usar. Y en el Perú tenemos, pongamos a Roxana López, que hace la doctora Roxana López, que trabaja con ese tipo de modelos. Lo que yo estoy haciendo es un análisis descriptivo. Y en ese análisis descriptivo lo único que estoy buscando es qué curvas me describirían en una forma elegante en la evolución de una determinada variable y cómo voy intentando y descartando, ¿no? En ese caso la descarto, para otros casos sí me sirve. Y siempre con la advertencia de no usarla para pronósticos, usarla para ver, se estará portando como una Gompers para ir evaluando, monitoreando y describir en forma sucinta lo que los datos nos están contando. Jorge, tengo una pregunta. Sí, profesora, buenas tardes. Le agradezco en lo que va de la charla hasta ahora. Me quedo sobre todo con lo que acaba de afirmar de que no se puede abusar de las gráficas para hacer predicciones y que más bien lo más importante es poder rastrear qué es lo que ha pasado, ¿no? Claro. Eso es muy importante. En esa línea, gracias. En esa línea, usted mostró una forma de campana en donde estaba la positividad, en donde evidentemente el pico se alcanzaba en agosto, pero nosotros aparentemente estuvimos avanzando bien con las medidas de abril, pero algo pasó en mayo que empezó esto a crecer mucho más rápido. ¿Se puede analizar las causas de ese crecimiento con algunas medidas que se dieron públicamente o solamente, o es multifactorial como en efecto parece ser que simplemente la población se cansó y se terminó de mantener esa restricción o las medidas preventivas adecuadamente?
Sí, mi impresión es que las medidas iniciales, como mostré en uno de los gráficos, se dio un punto de quiebre en el crecimiento, se cambió la pendiente con las medidas primeras y luego con lo que se cerró durante la Semana Santa. Pero posteriormente ya no hubo ningún cambio dramático. Se mantuvo una cierta situación de status quo, pero sin una mejora, digamos, ¿no? Y probablemente de estudios observacionales es muy difícil establecer relaciones de causa-efecto, pero probablemente Ok, parte de la población, también hay que pensar, el cuidado de unos es el hambre de otros, ¿no? Y parte de la sí, población tenía que salir, porque si no, no comía. ver, imposible. Entonces, hubieron varias cosas, seguramente hasta las aglomeraciones que se dieron en el banco con la buena intención de los bonos, pero que produjeron aglomeraciones. Pero todo es especulativo, ¿no? O sea, puede haber sido eso, puede haber sido lo otro. Pero la realidad es que, en mi opinión, sí, las medidas iniciales amortiguaron el asunto, cambiaron la pendiente, un crecimiento diario del 37% al 14% y luego al 6%, pero de allí ya las mejoras fueron, como le digo, se mantuvo, no hubo una explosión, se mantuvieron Ujú. más o menos, pero ya no hubo cambios dramáticos. Gracias por la respuesta. No, gracias. Y sabe que lo que usted me acaba de comentar, vuelvo a enfatizar, eh, las curvas sirven para resumir o para ser usadas en modelos luego de decir qué pasa si así se presentara el desarrollo de la epidemia, ¿no? Para hacer supuestos, etcétera. Pero no tenemos que pensar que porque al pasado se le ajustó bien una curva, necesariamente en el futuro va a seguirse comportando, va a seguir el ajuste bueno. La epidemia responde a lo que la población hace, no a la curva. Y eso lo comento porque en un programa de radio en el Perú escuché un comentario que ya bien temprano, en junio, cuando estábamos todavía en plena subida, la subida continuó hasta agosto, ¿no? Y de una persona que hacía comentarios en el radio decía, no, si he escuchado que científicos peruanos y extranjeros han ajustado una curva de Gomper, así que ahorita ya la próxima semana tiene que bajar porque la curva dice así, básicamente, ¿no? Y eso no puede ser, la curva puede ajustarse bien en una etapa y luego ya no ser un buen ajuste, porque la epidemia toma, aunque esas curvas representan crecimientos típicos, pero la epidemia es algo muy dinámico y responde a las situaciones, a lo que sucede en la realidad, ¿no? En la realidad. Ajá. Entonces, con Ok, mucho cuidadito, esas curvas sirven sí. bonito para dibujarlas encima, para decir, miren, parece que se comportó así, pero yo no las uso para pronosticar. Bien. Gracias. ¿Alguna otra pregunta o continuamos? Claudia. Alex Marcelo Girón Rojas pregunta, ¿por qué las gráficas de positivos diarios tienen picos inferiores cada cierto tiempo? Porque Creo que se refiere. muy buena pregunta. He escuchado que no solamente en el Perú, sino en otros sitios, ciertos días no se reportan resultados de determinada prueba. Entonces, ustedes ven de que inclusive no se hacen. Yo he estado siguiendo las últimas semanas cuántas pruebas se hacen en general y hay unos cambios dramáticos, ¿no? Algunos días se pueden hacer 20.000 pruebas, otras 10.000 y otras 5.000. Entonces, obviamente, el número de positivos que salen en cada una son cosas que reflejan una estacionalidad, digamos, de lo que sucede en el número de pruebas que se hacen. Es una variabilidad bien grande. Y por eso es que le ponemos medias móviles para amortiguar esa variabilidad y que se pueda distinguir la tendencia mejor. Gracias. Bueno, creo que continuamos con la presentación y más Muy bien. preguntas. Gracias y gracias por todas sus preguntas. Bueno, ahora vamos a analizar los datos de fallecidos. Una cosa que notamos al comienzo cuando no había datos abiertos, sino nomás los datos de la sala situacional, era el retardo que se daba entre el número de infectados y el número de fallecidos. Empezando porque el primer caso que se detectó fue el 6 de marzo
y el primer fallecido fue el 18 de marzo. Luego, cuando eran valores suaves acá y hubo una subida dramática, más o menos el 5 de abril, y la subida se dio el 18 de abril en fallecidos. Pero también vimos que la curva de fallecidos iba un poco más rápido, que, digamos, el número de fallecidos subía un poco más rápido que el número de infectados. Eso fue lo que notamos bien al comienzo, ¿no? Estos datos son solamente hasta el 4 de junio. Luego vamos a ver las muertes. Para que una muerte se declare oficialmente por COVID, tiene que haber una prueba que haya dado positivo. Si la persona salió negativo o la persona no llegó a hacerse la prueba, pero falleció y los síntomas fueron de COVID, esas muertes no están contadas en los más de 30.000 que tenemos registrados oficialmente por COVID hasta ahora. Pero estos son los datos diarios de acuerdo a los datos abiertos, o sea, ellos solamente publican los datos acumulados y uno puede, sacando diferencias, y sacar los datos diarios, ¿no? Y entonces tienen ustedes de los datos abiertos muy recientes de estos últimos días, los últimos que han sido hechos públicos, podemos calcular cuántos muertos oficialmente por COVID hubieron cada día. Y podemos notar, he marcado ahí de color verde cuando ha habido, celeste, perdón, o turquesa, cuando ha habido más de 100, pero menos de 200. En amarillo están de 200 a menos de 300. Y en rojo los días que están con más de 300, ¿no? Acá se me escapó uno. Bueno. Entonces, vemos que hay una concentración, toda una época en que hubieron muchos fallecidos oficialmente por COVID y luego se ha bajado por debajo de 100. Pero es más fácil verlo gráficamente. Y acá hay una bajada, acuérdense que acá en este periodo hasta antes de fines de junio hubieron dos, lo que ellos llaman sinceramiento, o sea, dos actualizaciones de los datos por parte del MINSA, y luego no ha habido eso. Entonces yo veo acá una bajada que francamente no me convence, me da la impresión que falta completar datos, me imagino que en algún momento del futuro lo van a hacer, van a revisar y lo van a hacer, pero a mí me preocupa, he puesto un signo de interrogación porque no veo no veo muy razonable que hubiera una bajada tan drástica y que el pico aparezca en junio cuando todos los otros indicadores me indican que el pico fue en agosto, o por lo menos que fue junio, julio y agosto, toda como una etapa muy alta. Pero esta bajada, me pregunto si refleja realmente la realidad. Y la otra cosa que me preocupa es la parte de noviembre, porque ahí se ha quedado estacionado, ¿no? Como les digo, los primeros días de diciembre no son muy alentadores, están al mismo nivel de los valores altos de mitad de noviembre. Entonces, pero esto de quedarse estacionado en noviembre, me pregunto, ¿qué pasó? ¿Alguna gente se descuidó? ¿Por qué es que estamos viendo ese estancamiento cuando debió seguir la bajada? Y tal vez si graficamos los datos así, podemos percibir mejor el estancamiento. Y acá vemos, acá le ajusté una curva de Gompertz simplemente por curiosidad y vemos el ajuste. Vemos que también los residuos forman ciertas ondas y hasta en 3 puntos nos podemos dar cuenta de esto de que ahora las 2 últimas semanas de noviembre los datos reales están por encima de lo que se hubiera esperado si el comportamiento de crecimiento que describe la curva de Gompertz hubiera seguido. Y cuando tomamos las diferencias finitas también vemos acá, vemos cómo los datos de las 2 últimas semanas de noviembre sobresalen por encima de lo que si esperáramos que la bajada continuara. O sea, en resumen, y acá vemos también en los residuos, ven que están por encima del cero en forma continuada. Entonces, eso nos está indicando que si hubiera continuado
la bajada que vimos en septiembre y en octubre, deberíamos de estar un poquito más abajo de lo que se está en la realidad ahora. Los pocos datos, bueno, se tienen datos de ubicación geográfica, edad y sexo. Yo he analizado los datos para todo el Perú por falta de tiempo, de energía, de lo que sea, pero hay personas que están haciendo un análisis por región. Y eso es lo que se debe de hacer, al menos de la evolución de la pandemia, porque cada sitio tiene su propia dinámica, ¿no? Sobre todo sitios que están un poco alejados, etcétera, como Iquitos en particular. Mis análisis son solo para todo el Perú, pero he tratado, o sea, no he explotado. Y en Lima hay el 30% de la población, pero hay el 40% de los fallecimientos. Y además que son datos muy tristes de analizar, ¿no? Porque como siempre digo, no podemos hacerlo alegremente. Cada uno de estos numeritos representa la tragedia de una familia, ¿no? Entonces, mis análisis son para todo el Perú, pero he tratado de indagar un poco en lo que se refiere a edad y el efecto del género. Entonces acá ya hemos encontrado algunas cositas interesantes. Y vemos de que entre los infectados la edad es más o menos 42, en otros tiempos 40, depende también del tipo de prueba, la mediana. Y entre los fallecidos es 66, 67, depende también la época, porque ha habido variación. Pero en general estos datos fueron hasta lo peor de la epidemia, ¿no? Fines de agosto, o sea, la parte más crucial de la pandemia en el Perú. Y vemos, los jóvenes se pueden enfermar, pero claro, generalmente los fallecidos tienden a ser los de mayor edad, pero vamos a ver que no solamente son los de mayor edad los que mueren. Vean ustedes toda esta parte de la curva del histograma, ¿no? Y encuentran que también han muerto mucha gente joven. Acá lo que hicimos fue calcular para la edad las frecuencias relativas acumuladas para cada edad. Y se dan estas curvitas que nos resumen comparando los positivos en PCR. Las mujeres eran un añito más jóvenes en promedio, la mediana, y sin embargo entre los fallecidos las mujeres eran 2 años mayores. Pero recordemos lo que nos hablan siempre los demógrafos, que hay un gap, una diferencia en cuanto a la edad en que mueren hombres y mujeres. Y esa diferencia es 5 años en épocas normales. Y la epidemia ha hecho que eso se contraiga a 2 años, ¿no? Las mujeres todos están muriendo un poco antes de lo que se hubiera esperado antes de la pandemia. Pero vemos que la edad no ha sido estable en cuanto a los fallecidos oficialmente por COVID. Acá lo que hice fue de los datos diarios. Yo escribo mis programitas en R para poder hacer los análisis que quiera, ¿no? R me da la flexibilidad. Cuesta trabajo, pero me da la flexibilidad de decir, voy a hacer tal gráfico, ¿no? Entonces, para cada día, la edad mediana de los fallecidos oficialmente por COVID. Y como ven, hay mucha variabilidad, porque cuando uno calcula las cosas a nivel de día, sobre todo al comienzo, que habían muy pocos fallecidos, vemos una variabilidad tremenda. Entonces yo he trazado la línea negra solamente desde el 18 de abril, que es cuando vimos que hubo una subida en el número de fallecidos. Y luego tenemos una que ha ido cambiando ligeramente, subiendo ligeramente. La mediana de todos los datos es 67, la línea roja, pero vemos que no se ha mantenido con variaciones aleatorias alrededor de esta línea roja, sino que la línea negra puede describir mejor lo que ha pasado, que la edad mediana, o sea, es la que separa al 50% de los más jóvenes y el 50% de los mayores, ha ido subiendo con respecto a lo largo del tiempo. Y también otra cosa que vemos es, esto fue hasta lo peor de la epidemia, hasta agosto,
Y veíamos, esto es lo que sucedió, todas las muertes en el año 2019 está en verde. Vemos que hubieron más muertes relativamente de niños, ¿no? Y que acá vemos una disminución en niños, probablemente niños y muy jóvenes, por la cuarentena, estuvieron menos expuestos a accidentes, esa es la explicación que se me ocurre, y vemos una disminución. Pero sin embargo, vemos, esto es lo que sucedió en el 2020 hasta agosto, ¿no? Y vemos que aparece acá un engrosamiento de la curva que no lo veo el año 2019. Entonces, me pregunto si no hubo un aumento en muertes acá entre los 40 y los 60 años. Y efectivamente, cuando empezamos a hacer los cálculos de las deciles, pongamos, acá tenemos también hombres y mujeres en el 2019 y esto de enero a agosto del 2020, ¿no? Vemos esa diferencia en las medianas. Como les decía, la diferencia de 5 años. Acá tenemos en el 2019, la mediana de mujeres era 75, ahora disminuyó a 73. Y en hombres de 70, nomás disminuyó uno a 69. Eso quiere decir que estaban muriendo más gente de edad mediana que antes. No, no es solo los ancianos los que sufren. Es verdad, personas en intervalo de edad y más tienen un pronóstico más negativo si es que nos enfermamos, pero no solamente son los ancianos los que mueren. Y pueden ver acá, ver los deciles, ¿no? Que decimos, cuando enseñamos en estadística, introducción a la estadística, los deciles que dividen a 10, en 10% de la población. Acá vemos claramente cómo los deciles superiores con respecto al 2019 han bajado. Quiere decir, los ancianos están muriendo, pero están muriendo antes de lo que se hubiera esperado si no hubiera epidemia. La mediana ha bajado, pero los deciles inferiores han subido, han muerto menos niños. Entonces, hay una compresión en un cierto intervalo, porque esto sube y esto baja. Entonces, y lo vemos en el intervalo de 42 a 66 años, que antes solamente en el 2019 constituían el 14% de todas las muertes y ahora constituyen el 31% de todas las muertes. Entonces, y vemos, pongamos, el 30% de las muertes estaban a lo largo de toda esta línea azul en el 2019 y ahora están comprimidas en esta línea roja el 2020. Ahora, muerte por COVID y género. Primero vamos a ver los positivos. Y como he ido haciendo estos gráficos varias veces, noté que no había cambiado mucho en la proporción de hombres en las pruebas moleculares. Si ustedes ven estos circulitos del centro, ¿no? Toda la columna. Pero sin embargo, cuando ven en las pruebas rápidas, miran hasta septiembre era así, disminuyó en octubre, más disminuyó en noviembre. Entonces, algo está pasando. Entonces me puse a calcular ayer, para la charla de hoy día, esto de diarios. ¿Qué porcentaje de hombres hay en las pruebas moleculares y las pruebas rápidas por día? Y yo misma me sorprendí del comportamiento diferente. Acuérdense que las pruebas rápidas empezaron a hacer después, ¿no? Desde el comienzo, por eso empieza acá. Pero al comienzo no había mucha diferencia en la edad promedio entre las dos pruebas. Y luego se apartan. Las pruebas rápidas, cada vez la gente, el porcentaje de hombres es menor, menor, menor. Y en las pruebas moleculares se mantienen, bajan un poco al final, pero hay ondas, ¿no? No voy a decir que es constante, pero se queda en ese nivel de arriba. Mientras que las pruebas rápidas, el porcentaje de hombres baja mucho. Entonces estoy a la espera de que alguien me cuente algún detalle, por qué es que está pasando eso. Ahora, el porcentaje de hombres en las pruebas rápidas no es lo que yo en verdad quisiera analizar. Yo quisiera analizar también la positividad, porque también puede ser que se están haciendo menos pruebas rápidas a los hombres. ¿Qué está pasando? Para mí lo ideal sería tener información cuántas pruebas de cada tipo se hacen, pero eso no lo hacen público en la sala situacional, solamente ponen el número de pruebas en general.
La UNI tenía una página, estudiantes de la UNI mantenían una página, Orcebot, pero ya dejaron de actualizarla hace varios meses, en que sí daban cuántas pruebas se habían hecho de cada tipo. Y a mí me encantaría tener la información de cuántas pruebas se han hecho de cada tipo y también cuántas fueron aplicadas a hombres y a mujeres para poderme explicar por qué está pasando esto. ¿Me está reflejando algo que la positividad está bajando en los hombres o es que se han hecho menos pruebas? Pero no tengo forma de saberlo. Ahora, en cuanto a fallecimientos. Miren, la población del Perú, el 49.2% son hombres. En los positivos, en un cierto momento, hasta agosto, que fue lo peor de la epidemia, el 58.5% de los positivos eran hombres en las pruebas moleculares. Y los fallecimientos oficiales por COVID era terrible, el 70% eran hombres. Entonces, el virus afectaba, al parecer, más a los hombres con consecuencias más fatales, ¿no? Y aquí vemos las muertes en el 2019, qué porcentaje eran hombres. Miren las muertes de abril a julio del 2020, mucho más porcentaje de hombres, y entre los muertos específicamente, esto es por todas las causas, y entre los muertos específicamente con COVID, era terrible, ¿no? Hasta, como le digo, hasta el peor mes de la epidemia, hasta agosto. Entonces me puse a ver diariamente qué estaba pasando en las muertes oficiales de COVID. Y vemos, se puede resumir así. Hasta agosto se mantuvo más o menos estable, esa línea azul. No presten atención a la excesiva variabilidad del comienzo porque es simplemente que habían muy pocas muertes, entonces, claro, el porcentaje de hombres varía mucho, ¿no? Si hay, puede ser de 0 hasta 1. Entonces, acá fijémonos el 18 de abril que ya había un número sustancial de fallecidos y vemos que se mantuvo más o menos estable. Luego en septiembre, sorpresivamente, una bajada como una línea casi, y luego se ha estabilizado en el 59%. ¿no? Entonces la proporción de hombres en muertes oficiales por COVID ha tenido este comportamiento. Ha cambiado. Y la pregunta está abierta, ¿no? ¿Por qué? Entonces, me puse a ver la proporción de hombres en las muertes por todas las causas en el 2020. Y vemos la subida cuando en abril, que empieza a subir el número de muertos, luego se queda estable, y luego baja, septiembre, y luego se queda estable. O sea, un comportamiento similar a lo que vemos en los muertos por COVID. Y a esas proporciones también les hice su histograma, y vemos una distribución bimodal, que siempre sufrimos tanto para encontrar ejemplos de distribuciones bimodales. Acá hay uno, y significa que hay dos, es como la mezcla de dos poblaciones, ¿no? Los días, las épocas en que hubo COVID y en que no hubo COVID, o que la proporción de hombres fue mayor, o sea, está claramente que ha habido un cambio en el tiempo. Después nos fijamos en yo sé que ya tengo 5 minutos nomás, disculpen, nos fijamos en entonces voy a ir muy rápido, nos fijamos en el porcentaje de hombres en muertes por todas las causas, y vemos que esta bajada se debe no solo a la bajada en la epidemia, sino también a la bajada en la proporción de hombres dentro de la epidemia. Acá tenemos los números, cualquier persona que quiera el PowerPoint, y yo voy a hacer alguno, lo puede tener, por supuesto. Y luego, si la pregunta es si podemos utilizar la composición por sexo para estimar el número real de muertes con COVID. Porque este es el número de muertes que ha habido estos meses por día, de acuerdo a los registros del SINADEF. Acá le tracé una recta roja a la altura del promedio de muertes durante los meses de enero a marzo, porque en marzo hubieron muy pocas muertes todavía, y donde hubiéramos esperado estar a lo largo del año si no hubiera habido la pandemia. Y encima de esa línea roja le aumenté la línea azul, que es las muertes oficiales por COVID. Entonces tenemos un gran espacio por explicar. No así en los últimos meses. Miren, noviembre ya se parecen mucho ese exceso que vemos con las muertes reconocidas por COVID. Pero en los meses anteriores, sobre todo en los peores meses de la epidemia, mayo, junio, julio, agosto,
vemos un gran vacío. Y ahí van a haber muertes que fueron por COVID, pero no registradas como tales, y muertes que fueron por otras causas. Muchas veces las personas nos descuidamos de ir al médico por miedo a contagiarnos en el hospital, o no hay capacidad de atención para otras dolencias, ¿no? Que pueden estar relacionadas a ese aumento en muertes. Entonces, lo que hicimos fue enfocar el problema como un problema de mezclas. Y ya voy a terminar, pero enfocándolo como un problema de mezclas, uno puede lograr una ecuación y ver que nos sirva para estimar cuántos muertos hubieron en realidad por COVID, ¿no? Esto fue hasta julio. Pero hay muchas opciones de cómo podemos estimar las componentes de la fórmula, en forma diaria, en forma anual, en forma mensual. Esto es solo para una de esas opciones. Entonces, cuando el año 2020 termine, pienso hacer nuevamente esa estimación, pero explorando cada una de las opciones y obtener así un rango de estimación para el número de fallecidos por COVID. Entonces, el mensaje final es, por favor, no se descuiden, porque en el mes de noviembre hemos visto un estancamiento que preocupa, ¿no? La bajada no ha continuado como esperábamos. Muchas gracias. Disculpen por haber usado tanto tiempo. Muchas Bueno, gracias. muchas gracias. Está bien clara y amena la explicación, porque muchos nos perdemos en los datos, ¿no? Y como bien comentaba, la forma como se presentan los datos muchas veces modifica nuestra interpretación de lo que está pasando. Ahí tenía una pregunta cuando pasó rápida la transparencia, pero cuando se hacen estas mezclas, se estima un valor, o sea, no es una predicción, sino de lo que ya pasó, de cuántos fallecidos reales hubieron en COVID. Eso es lo que Sí, entiendo. sí, porque retrocedo un poquito. Entendiendo, esto es lo que pasaba el porcentaje de hombres en el 2019 y el porcentaje de hombres en los peores meses de la epidemia hasta agosto, en las muertes con COVID. Entonces, lo que yo veo en las muertes en general, lo puedo pensar que es como una mezcla de dos poblaciones. ¿Qué pasaría? ¿Cuál sería cuánto tendría que poner de muertes por otras causas? Es decir, como sucedía en el 2019, con cuántas tendría que poner de muertes por COVID para que me diera lo que veo en las muertes por todas las causas. O sea, es como decir, si yo, disculpen la analogía, porque esto es algo muy triste, pero si yo veo una taza de café con leche y veo el color, puedo saber más o menos cuánto de leche y cuánto de café se puso. Entonces pienso que las muertes que se dan ahora es una mezcla de muertes que no son por COVID, y para eso tengo referencia de los 2019, y las muertes por COVID, que tengo las muertes con COVID certificadas. Entonces eso me permite plantearlo como un problema de álgebra, ¿no? Y de ahí sacar una estimación qué porcentaje de las actuales muertes son con COVID. Y ahí todo depende cómo calcule las componentes. Si calculo una componente, pongamos cuántas muertes, qué porcentaje de hombres habían en el mes de marzo antes que hubiera el COVID. ¿Debo de considerar anual, debo de considerar todo el 2019 o solamente el mes de marzo como referencia cuando calculo marzo? Y debo de hacerlo diario, ¿no? Entonces, todo depende cómo estimemos las componentes de la fórmula, nos va a dar una estimación ligeramente diferente. Yo eso es lo que pienso hacer en el futuro, pero quiero esperar a que el año termine para ya tener cantidades sólidas para todo el año. Y entonces, pongamos para agosto, me salía que el 56% de las muertes se habían en COVID. Además que, como hemos visto, el porcentaje de hombres en muertes por COVID va cambiando con el tiempo. Entonces, todo eso lo tengo que tener en cuenta, pero usando esa fórmula, lo único que voy variando es la forma en que calculo las componentes para producir una estimación de cuántas muertes en verdad hubieron por COVID, basándome en el porcentaje de hombres que veo en las muertes. Hay una Profesora, consulta. una consulta, disculpe. ¿Se me escucha? Sí.
Con respecto a eso último que usted está señalando, eh, ¿en qué parte afectaría la completitud de defunciones? Se sabe que siempre hay un subregistro de defunciones a nivel, por ejemplo, de las eh, bases de datos, ¿no? Del MINSA, del SINADEF. Claro, el SINADEF también, la cobertura, ese es uno de los principales problemas, es que la cobertura en años pasados no era completa. Entonces, por eso es que yo no trabajo con el exceso de muertes, sino que me fijo en los porcentajes de hombres, porque hablando también con un amigo que es demógrafo, le dije, "Oye, ¿crees que esto tiene sentido?" En el sentido de que si bien los datos no están completos, las estructuras de edad y de sexo, generalmente, a menos que intencionalmente o por algún sesgo debido a una causa muy específica, no esté reflejando, aunque usted no tenga todos los datos, las estructuras de edad y de sexo se mantienen más o menos. Y este amigo demógrafo me dijo, sí, eso es lo que yo también he notado y he estado trabajando con esa suposición en otros casos, ¿no? O sea, por eso es de que yo preferí, en vez de contar todo el exceso de muertes como debidas a COVID, o fijarme solamente en el exceso, lo que hago es, pienso que es más, perdón, no puedo decir más, pero yo no me apoyo en el exceso de muertes con respecto al año pasado, no, simplemente me apoyo en los datos que el SINADEF reporte este año. Claro, obviamente dependo de que eso sea real, ¿no? Pero la estructura de sexo y de edad tiende a no verse demasiado afectada si usted tiene 60.000 datos de una población o tiene 40.000. Le faltan esos 20.000, pero la estructura de, si no se ha dado un sesgo intencional o con una causa que sería muy evidente, la estructura de sexo y edad en los 40.000 va a ser muy parecido a la estructura de sexo y edad en los 60.000, por lo general. Gracias, doctora. ¿Hay alguna otra pregunta por parte del público? Buenas tardes. Yo tengo una pregunta para la profesora. Disculpe, al inicio de la presentación mencionó que usted trabajó con datos que técnicamente pues son datos abiertos que los tiene, pero hablando ya un poco más específico, ¿qué tipo de datos le hubiese a usted gustado tener para hacer tipo una estadística un poco más segura, más centrada? Claro, hay cosas de que tal vez daban mucho trabajo calcularlas. A mí me hubiera gustado que cada persona que se haga la prueba quede registrado, porque no tengo forma de distinguir entre una persona que se hizo varias veces la prueba o si pertenecen varios datos a la misma persona, puesto que son con códigos de identificación eh, para la prueba, no para la persona, ¿no? Hay cosas que tal vez no se pudieron haber resuelto, pero hay cosas que sí se debe tener la información, como la fecha de inicio de síntomas. Cuando me reportan que una persona salió positiva, me gustaría saber qué día le tomaron la prueba, qué día y cuándo le empezaron los síntomas. Pero lo único que se hace público es la fecha en que la prueba se terminó. Entonces, eso quita bastante detalle de cosas que se podrían analizar. Después no se nos dice, como le digo, no estoy pidiendo los imposibles con que soñaba al comienzo, porque entiendo que puede ser difícil colectar los datos, pero datos que ya tienen y que me gustaría que los hubieran hecho públicos es en la sala situacional decir, hicimos tantas pruebas moleculares y tantas rápidas, que no me las junten las dos, porque reportan los resultados positivos para cada una, pero no el número de pruebas hechas. Entonces no puedo calcular positividad. Tengo toda una lista que no voy a tomar ahora el tiempo que ya me pasé, pero sí, si hubiera posibilidad de decir cuál es su lista de deseos de las cosas que existen, pero que no se hacen públicas, se la doy en 5 minutos, ¿no? Pero dependo de los datos que se hacen públicos. Yo no tengo acceso a todos los datos que recoge el MINSA, pero que me gustaría que se hicieran públicos. Bueno, muchas gracias, doctora Seyer, por su presentación.
Aquí hay una pregunta en el chat de Alex Girón Rojas. Dice, usted mencionó que la pendiente de casos cambiaba en ciertos días específicos y le dio una explicación como por ejemplo lo que ocurrió en Semana Santa, pero ¿cómo se pueden conocer realmente cuánto tiempo pasa entre el contagio y la notificación de positivo? Ah, claro, eso es lo que me gustaría a mí saber. Si en la prueba, en los resultados que se publican en los datos abiertos, me dijeran cuándo la persona inició los síntomas, si es que tuvo síntomas, ¿no? Cuándo se le hizo la prueba, entonces podría contestar esa pregunta, pero esa información no se nos da, ¿no? Y yo también pedí al comienzo, cuando participaba en foros, de que se nos dijera cada prueba que se reporta, por qué se hizo la prueba, porque había sido contacto de alguien, porque tenía síntomas o simplemente porque pertenecía a una población expuesta o por simple deseo de saber, ¿no? Porque eso nos hubiera permitido hacer un análisis más cuidadoso. Pero como le dije, yo analizo lo que puedo con lo que tengo, pero me gustaría tener mucho más, obviamente. O sea, hay ciertos datos que hubiera sido bueno que se hagan públicos para permitir un análisis más cuidadoso. Lo único que yo puedo ver es a nivel poblacional, pongamos un desfase de 12 días al comienzo, pero eso es muy relativo, ¿no? Las personas cuando les hicieron la prueba y cuando se ve la subida en el número de fallecidos, pero es a nivel poblacional. Pero si hubiéramos tenido la información a nivel de individuo, se podría ser más cuidadoso. Bueno, muchas gracias, doctora Seyer, por su presentación. Muchas gracias. Gracias a ustedes realmente, aunque es un tema muy triste, he disfrutado de estar con ustedes y de las preguntas que me han hecho. Me agradezco mucho la atención que han puesto y por haberme invitado. Mucho gusto de haber compartido Gracias. este momento con ustedes. Hasta luego. Bien, esta sería, oficialmente es el último coloquio del año, pero hay un coloquio adicional mañana. Está hablando Aranceli Quirós sobre imágenes con óptica, no, o sea, óptica de no imagen. Pero eso vamos a tener lo hemos reprogramado, así que mañana a la 1 tenemos un coloquio adicional. Los invitamos para mañana. La publicidad va a estar pronto en la página del Facebook. Muchas gracias nuevamente. Gracias. Ok, luego nos Gracias. conectamos. Muchas gracias. Gracias.